Bienvenidos a un nuevo podcast del Observatorio del Sur Global. Estamos acá reunidos con Federico Montero, Rogerio Tomás y mi nombre es Sebastián Tapia para discutir los temas de la semana. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andamos? ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Cómo estás? Rogerio, desde Mendoza. Buen día, Seba, buen día, Fede, todos que nos escuchan y vamos arriba. Muy bien, tenemos varias noticias esta semana, pero la idea es enfocarnos en las más importantes para discutir un ratito. Tenemos este martes, la Unión Europea declara no reconocer el triunfo de Alexander Lukashenko a las elecciones de Bielorrusia y planea aplicar sanciones económicas. Y luego el 17 aprobó una resolución pidiendo nuevas elecciones y reconociendo el gobierno en el exilio como el verdadero gobierno bielorruso. Todo un tema ese, ¿no, Seba? Porque no saltó una noticia en su momento, quizás el gran público no tiene muy ubicada la situación política de Bielorrusia, su historia, y la noticia de las elecciones sorprendió, se instaló en la prensa occidental como una especie de dictador con un abultado triunfo, y nadie esperaba este giro, ¿no? Cuando comenzó a cuestionarse la victoria electoral por parte de una oposición que está exiliada, nadie esperaba este giro geopolítico de la Unión Europea. ¿Cómo lo interpretás? Sí, lo vimos en Mirada Multipolar, hay un artículo que escribimos sobre este tema, sobre cuando sucedió lo de las elecciones. Lukashenko hace años que viene gobernando, es de hecho el único presidente de la República de Bielorrusia, ¿no? Desde que obtiene la independencia de la Unión Soviética. En verdad hay otro antes, pero luego hay un cambio constitucional y el primero que ejerce el cargo de presidente es él. Y estas elecciones sucedieron más o menos como siempre, ¿no? Digamos, con un gran apoyo a él como presidente, pero creció mucho la oposición y a lo mejor, digamos, ese crecimiento de la oposición no se vio reflejado en la cantidad de votos, ¿no? Digamos, la oposición, contando con apoyo externo, comienza una serie de protestas que el gobierno también reprime fuertemente, como está acostumbrado a hacer. Ahora, lo interesante es el modelo, ¿no? Digamos, porque ahí la crisis había sido una crisis normal en un problema electoral, ¿no? Digamos, se resolvía dentro de la Corte Nacional Electoral que tiene Bielorrusia. El tema es que la oposición decidió salir del país, irse a Lituania, formar un gobierno en el exilio, por ahí siguiendo el modelo, ¿no? De lo que hizo Guaidó en Venezuela, pero no había tenido hasta ahora reconocimiento exterior, digamos, era simplemente un grupito en el exterior del cual nadie apoyaba. Lo novedoso de esta semana es que la Unión Europea, con el peso no solo de uno o dos países, sino de toda la Unión, reconoce a este grupo en el exterior, dejando por fuera a Lukashenko, que es un socio con el cual venía negociando con la Unión hace mucho. Porque sí, la prensa europea le da el mote del último dictador de Europa, pero la verdad es que comercialmente venía negociando con la Unión hace rato. Está claro, digamos, que acá, más allá de las valoraciones, te pregunto, Sebastián, evidentemente las condiciones del juego político y democrático al interior de Bielorrusia no se condicen con las reglas de la democracia occidental, y seguramente me pregunto y te consulto, ¿habría serias razones que sustentarían las protestas de un sector de la población reclamando mayor reconocimiento y participación en el plano político? O sea, una cierta legitimidad ahí habría. El tema es cómo se enganchan esas demandas con una operación de tipo geopolítica, que ya es reconocer un gobierno en el exilio, y qué consecuencias tiene eso sobre ciertos resortes políticos y económicos, porque en el caso de Guaidó, que vos mencionabas en Venezuela, la clave ahí fue, digamos, el reconocimiento de Guaidó como presidente le posibilitó a Estados Unidos intentar la operación de ingreso, digamos, ¿no? O ese coqueteo en la frontera que todos vimos con estupor, pero por otro lado también, al reconocerlo como presidente, el manejo de ciertos lazos de empresas
exteriores de Venezuela, sobre todo asociadas a la exportación de petróleo y todos los engranajes financieros alrededor de eso, que terminó controlando Guaidó, fortaleciendo la asfixia sobre Venezuela. En el caso de Bielorrusia, ¿qué consecuencias tendría en lo político y económico para la Unión Europea el reconocimiento de este gobierno externo? Bien, ahí es interesante porque no es exactamente la misma situación, ¿no? Digamos, efectivamente Bielorrusia necesita cambiar su sistema político, abrirle un poco más a la oposición, pero tampoco ha llegado al caso de reconocerle una presidencia que no obtuvieron, ¿no? Por eso Lukashenko lo que prometió o lo que ofreció fue una reforma constitucional y que una vez aprobada esa reforma constitucional llamara a elecciones nuevamente bajo el nuevo régimen. Hasta ahí, digamos, como decíamos, era un tema netamente bielorruso, ¿no? Digamos, para resolverse dentro del sistema político bielorruso. Ahora, con este reconocimiento, ya entra una jugada geopolítica, que el mismo, digamos, Lukashenko, en conversaciones con Putin y demás, ya habían previsto, digamos, lo consideraban como parte de un escenario, pero todavía no se había resuelto. A diferencia de Venezuela, Bielorrusia no tiene tantos activos en el exterior, digamos, ¿no? Recordemos que Venezuela tenía Citgo en Estados Unidos, la refinería en Estados Unidos, digamos, todo eso quedó aislado del país. Bielorrusia produce y vende principalmente hacia el mercado euroasiático, ¿no? A través de la Unión Económica Euroasiática, hacia Rusia y hacia sus vecinos. Participa también con, digamos, un comercio importante con Ucrania, Lituania y Polonia, digamos. O sea, algunos miembros de la Unión Europea, otros no, y otros miembros de la Unión Euroasiática, y está justo en ese núcleo, en ese centro. Y fundamental está en el centro del paso del gas de Rusia hacia Europa, ¿no? Los dos grandes gasoductos pasan por el territorio bielorruso. ¿Cómo puede afectar esto? Digamos, no sería tan fácil de cortarle los bienes exteriores como lo hicieron a Venezuela. No sé, la Unión Europea podría decidir pagarle ese gas en vez de a Bielorrusia pagárselo al gobierno en el exterior, pero bueno, en ese caso Bielorrusia podría considerarlo como mora en el pago e incluso cortar el suministro, y ahí ya habría un problema entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? Digamos, por el paso de ese gas. Pero a la vez ese comercio del gas también se ha reducido mucho debido a las sanciones económicas contra Rusia puestas por la Unión Europea por digamos, la anexión de Crimea y su preferencia por el gas importado de Estados Unidos, ¿no? Que es mucho más caro. Solución que se está por arreglar a partir de la construcción de una expansión del Nord Stream, ¿no? Del gasoducto que une directo Rusia con Alemania. Pero bueno, veremos cómo avanza. Ahí también es interesante porque, tal como conversábamos la otra vez, llamó la atención de algunas situaciones geopolíticas que están ahí en la tensión entre Rusia y la Unión Europea. La vez pasada conversamos sobre Turquía, digamos, ¿no? Una situación particular, y ahora sobre Bielorrusia, que si bien tiene otro origen, porque bueno, como bien mencionabas, era parte de la Unión Soviética, se trata de estructuras geopolíticas, de países que pivotean entre la Unión Europea y Rusia y que intentan construir incluso su poder en base a eso. Recordemos que hasta hace poco las tensiones de Lukashenko con Putin existían, ahora esta crisis lo hace recostarse a Lukashenko más sobre Putin, y quizás una interpretación de esta jugada de la Unión Europea es, para no quedarse afuera del juego y tener una pata adentro, reconocer a este actor, lo cual le permitiría en un escenario de negociación no quedarse afuera de los términos de un posible acuerdo hacia futuro. ¿Cómo lo ves? Exactamente, Lukashenko se había recostado mucho con la Unión Europea cuando se enfrentaba con Putin por el aumento del precio del gas y algunas negociaciones que tenía que hacer, se acostaba con la Unión Europea. Cuando tenía que negociar comercio con la Unión Europea, volvía hacia el lado, digamos, de Rusia con su Tratado de la Unión y, digamos, una serie de cuestiones políticas que tenían con ella. Entonces jugaba este juego, digamos, en el medio de entre estos dos lados. Y este juego en estas elecciones a lo mejor se tensó demasiado, ¿no? Digamos, Lukashenko no se jugó del todo por la Unión Europea ni por Rusia,
y la Unión Europea terminó apostando por candidatos independientes que sí lo harían, digamos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente este gobierno en el exterior es una pieza más que tiene la Unión Europea para jugar este juego, ¿no? Una apuesta mucho más importante. Si le cuesta la salida a Lukashenko y se incorpora el gobierno en el exterior, mejor para la Unión Europea. Y en el peor de los casos, si se mantiene Lukashenko, bueno, negociemos como desconocemos esto que acabamos de conocer y lo reconocemos a Lukashenko, ¿no? Digamos, siempre tienen una ficha ahí para jugar. Bien, y hablando de reconocimientos, la Unión Europea le pidió al gobierno de Venezuela, ¿no? Que tiene elecciones ahora el próximo, en diciembre, le pidió más tiempo, que corra la fecha de las elecciones para poder enviar, organizar un grupo de observadores electorales y enviarlos a ver estas elecciones, ¿no? A lo que el presidente Maduro respondió que es imposible suspender las elecciones constitucionales obligatorias para el 2020. Bueno, es un tema que conversamos algo la otra vez sobre las posibilidades de volver a abrir el escenario político en Venezuela, que después de, ya lleva 7 años, recordemos la elección de Maduro fue en 2013, la primera elección de Maduro, y ya van 7 años de desgaste político, de crisis social y económica, y sobre todo de intento de deslegitimación y de cerco externo sobre la base de las dificultades para concertar un juego político interior. Siempre existieron diálogos y vínculos del gobierno de Maduro con un sector de la oposición. Recordemos las negociaciones en Dominicana, que fue la última posibilidad de intentar lograr un acuerdo. Cuando eso se cae, sale con más fuerza, se instala la constituyente como un espacio posible de relegitimación frente a la crisis institucional de una asamblea nacional con mayoría de la oposición que no reconoce al gobierno y un gobierno que a su vez no cuenta con un poder legislativo. En esa trabazón institucional, la Asamblea Constituyente funcionó más que como un espacio donde se produce una nueva constitución, como una especie de suplemento institucional de la traba que representaba la Asamblea Nacional. Pero bueno, ahora hay que renovar, digamos, finalmente ese mandato de la Asamblea Nacional, y entonces en ese camino es que el gobierno de Venezuela buscaba un acuerdo con un sector de la oposición para recomponer un sistema político con una cierta pluralidad. Eso implicaba, por supuesto, también realineamientos a nivel internacional. Hay el sector más duro de la oposición, el sector, digamos, enrolado con la estrategia insurreccional o de desconocimiento del gobierno, es el que está más alineado geopolíticamente con Estados Unidos, por una serie de razones que luego sería bueno comentar a raíz de las próximas elecciones en Estados Unidos. Y lo que buscaba Venezuela es que el sector de la oposición con el que puede tener un diálogo encontrara en la Unión Europea un soporte a nivel internacional y a su vez que representara para Venezuela una carta de legitimación de esas elecciones, sabiendo que Estados Unidos no las iba a reconocer. Si lograba este acuerdo a dos bandas, con un sector de la oposición al interior y con la Unión Europea, lograba recomponer un esquema de legitimidad para este planteo de tener un sistema político un poco más plural. Interpreto que esta jugada de la Unión Europea representa como una especie de decirle que no sin decirle que no, digamos, ¿no? Porque pedirle que las cambie de fecha es muy parecido a decirle que no. Entiendo también que la Unión Europea hoy es un espacio político con escasa capacidad de sostener una jugada propia a nivel geopolítico, que tiene sus propios problemas, digamos, ¿no? Derivados de las tensiones con Inglaterra, que se va y no se termina de ir, los problemas internos, y que si bien siempre se guarda una carta de autonomía respecto de la política global norteamericana, sobre todo en la era Trump, no le alcanza para tener una jugada propia, y menos en un lugar que tiene tanto interés geopolítico para Estados Unidos como Venezuela. Incluso interés interno que tiene que ver con el lobby de los sectores que definen la elección en un estado clave como Florida. Entonces me parece que ahí se encuentran los elementos que hacen a cómo está trabada esta situación. Sí, suena a un decir que no educado, ¿no? Porque, digamos, 3 meses para armar un grupo de observadores, digamos, no debería alcanzar el tiempo, ¿no? Y además esta misma Unión Europea, en las elecciones que acabamos de ver, de las cuales desconoce, que son las de Bielorrusia, fue invitado por Lukashenko para participar como observador,
de la misma manera que hace Maduro, exactamente para tener un apoyo más externo sobre la legitimidad de la Unión Europea en su momento dijo que no podía participar debido a la epidemia del COVID, ¿no? Que hubiera sido complicado trasladar veedores en ese momento. Y ahora lo que pide es, o sea, no solo no reconoce las elecciones de las cuales no fueron a ver, sino que pide rehacer esas elecciones, esta vez con veedores europeos. Entonces no se entiende cómo si en ese momento el COVID era una amenaza, hoy en día no lo es, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con este juego exactamente en el caso de Bielorrusia es el patio trasero europeo, digamos, está ahí en su frontera. En el caso de Venezuela tiene la complejidad de ser parte del área de influencia estadounidense. Rogelio. Bueno, en medio de esto tuvimos la visita de Mike Pompeo a Brasil, para hacer un acto de ataque a Venezuela. Pompeo dijo que van a sacar a Maduro de su puesto de presidente, y bueno, fue una visita que fue rechazada, fue criticada por todo el arco político que no sea bolsonarista en Brasil. Incluso Rodrigo Maia, presidente de la Cámara, que es el principal referente de la derecha tradicional histórica de Brasil hoy, y dijo que la visita de Pompeo es un desprecio a la tradición diplomática de Brasil. Y Lula, por ejemplo, Lula fue más duro, dijo que la visita fue una provocación a Venezuela y que Estados Unidos tiene que dejar de se sentir el comisario del mundo, la policía del mundo. Así que, bueno, fue una visita que sirvió para demostrar que Itamaraty, la Cancillería de Brasil hoy, es un departamento más de Estados Unidos, lamentablemente. Hay que seguir con atención esta atención sobre Venezuela, porque yo insisto, tiene dos dimensiones. Una dimensión de largo plazo, que obviamente son los intereses estratégicos norteamericanos en la región y en Venezuela, pero un interés de corto plazo, que es lo definitorio, que es el lobby de los exiliados cubanos y venezolanos en Estados Unidos para las elecciones presidenciales. Se sacan chispas y compiten entre Biden y Trump a ver quién es más agresivo en su retórica contra Venezuela, porque están buscando ese apoyo. Incluso algunas definiciones que ha habido en los organismos americanos, como por ejemplo en el BID o al interior de la OEA, poner gente de paladar negro del sector más duro, no solamente tiene que ver con una definición ideológica del gobierno de Trump, que yo creo que no es, si bien tiene una base ideológica, es bastante pragmático luego para realizar acuerdos, sino que tiene que ver con qué le da a esos sectores duros que le mueven el electorado en Florida, ese sector del poder económico y político dentro de la propia estructura del poder norteamericano, ¿qué le da para garantizar su apoyo ante la elección? No les pudo entregar Venezuela, no salió hasta ahora ni parece que vaya a salir, entonces les entrega el BID, les entrega el control de organismos importantes dentro de la OEA y genera estos gestos, la visita de Pompeo en Brasil, la retórica belicista en Colombia, digamos, sobre Venezuela, como para garantizar que esa retórica se mantiene. La gran pregunta es qué va a pasar después, cómo esto evoluciona, porque si Venezuela no logra recomponer unas elecciones con una participación más o menos plural y gana Trump con el armado que queda, y bueno, parece una situación muy complicada para cómo evoluciona el escenario a futuro. Bien, yendo ya a la parte sur de nuestro continente, la presidenta de facto, Yanine Áñez, anunció el retiro de su candidatura presidencial para las elecciones en Bolivia. Llamó a la unidad de partidos de derecha para evitar el triunfo del MAS. Y en las encuestas, Áñez no superaba el 10%, mientras que Luis Arce, que es el candidato del MAS, cuenta con cerca del 40% de las intenciones de voto. ¿Cómo está variando este escenario ahí en Bolivia? Bueno, en un principio siempre fue sorprendente que Áñez fuera candidata a algo. Recordemos que Áñez es una figura que aparece como resultado del golpe contra Evo Morales ante la erosión. Recordamos que el ariete del golpe no fue Áñez, sino fue Camacho, quien surge como el gran referente de la ola de violencia que permite
el golpe de Estado, porque el golpe de Estado se produce, el quiebre del gobierno de Evo se produce por dos factores. Por la ambivalencia de la COB, que hay que recordarla, digamos, ¿no? De la Central Obrera Boliviana, que en esos días tuvo una ambivalencia muy importante, y luego por el quiebre del gobierno a partir de la acción violenta sobre las residencias y las familias de los funcionarios y diputados y diputadas de Bolivia. Esto fue muy violento, fueron a sus casas directamente a amenazarlos para quebrar de esa manera la estructura organizativa y administrativa del gobierno boliviano, y la cara visible de eso fue Camacho. Lo que pasa es que luego Camacho se retiró un poco de escena, se erosionó por expresarse de una manera tan abiertamente violenta, y aparece Áñez como la ganante de una especie de unidad entre el conjunto de los factores que armaron este gobierno de facto. Ahora, la pregunta es ¿por qué Áñez se mantiene como candidata? Y bueno, las hipótesis más importantes son que ella se postula como candidata para no quedar afuera de la eventual redistribución del poder que se realizaría en un gobierno que, si triunfa la oposición, va a ser mesa, no va a ser el sector más duro. Entonces, básicamente ahí lo que se entiende que los sectores que Áñez representa con la candidatura a Áñez lo que buscan es guardarse la posibilidad de negociar, por un lado, la impunidad, digamos, ¿no? Que no haya juicios contra lo que ellos realizaron, digamos, ella es una presidenta de facto, digamos, han incumplido la Constitución boliviana, y por otro lado, mantener algunos espacios de poder en un eventual gobierno de una derecha más centrista, que es como se plantea Mesa en su discurso. Hay que ver si después eso se puede sostener en la política. Lo cierto es que Áñez se termina bajando también cuando se van cayendo algunos escenarios electorales que ubicaban a Luis Arce y David Choquehuanca, la fórmula del MAS, muy bajos electoralmente, que era sospechoso que tuvieran tan pocos votos. Cuando se filtra, en la semana que se filtra una encuesta que le da al MAS en el orden del 40%, que aún no le alcanzaría para triunfar en primera vuelta, pero que es una cifra un poco más cercana a lo que uno podría esperar, en esa semana suceden dos cosas. La proscripción de Evo como candidato a senador y que se baje Áñez. Digamos que son como dos formas de configurar un escenario electoral para potenciar las chances de Mesa, digamos, porque los votos de Áñez se espera que mayoritariamente pasen a Mesa, y la imposibilidad de que Evo sea candidato le quita potencia, obviamente, a la fórmula del MAS. Así que bueno, así se terminan como de jugar las barajas de cara a lo que va a ser una elección muy tensa, definitoria en muchos sentidos, no solo obviamente para Bolivia, sino para el escenario regional, y hay que esperar a ver si no hay nuevos cambios también en cómo se produce la escena electoral, si no se bajan nuevos candidatos. Sobre todo hay muchos candidatos de una dispersa derecha que tienen poquito porcentaje, pero que quizás se terminen bajando también si las encuestas siguen dando una fuerte instalación del MAS. Y de ahí hay que ver el escenario postelectoral, ¿no? También, si la OEA reconoce los resultados, si los vecinos participan o no del reconocimiento, y si llegado un triunfo del MAS, si lo dejan gobernar como hasta ahora, ¿no? Un actor importante para definir eso a nivel regional es Brasil. Recordemos que es bien sabido la injerencia que tuvo el gobierno de Bolsonaro en cómo se resolvió la crisis en Bolivia, y el interés que hay de que Bolivia es un escenario regional. Ahí no se te escuchó bien eso. El interés que hay en el escenario. Que decía que uno de los elementos que va a llamar la atención y al que hay que estar atento es cómo va a jugar Brasil en todo esto. En la resolución del golpe de Estado contra Evo fue importante cómo jugó Brasil y Bolsonaro operando políticamente, y hay que ver de cara a cómo van a ser las elecciones, cómo se sostiene esa situación y la posible injerencia que el gobierno brasileño tenga sobre Bolivia. O sea que ahí también en Bolivia vemos también una disputa regional, porque recordemos, Evo está exiliado en la Argentina y Brasil apuesta muy fuerte a la continuidad de un gobierno de derecha en Bolivia, porque puede ser un factor que comience a reequilibrar el escenario político regional. Entonces, son varios planos en lo que se dirime la disputa en Bolivia, y como decía, hay que esperar si hay nuevas novedades también en cómo se conforma el escenario electoral a futuro. Y un dato nuevo sobre esto es que el gobierno Bolsonaro hizo un gesto de aproximación, de acercamiento de Almagro,
Incluso nombrou tipo que era auxiliar de Bolsonaro directo na estratégia de comunicação e outros temas generais. Agora se vai trabalhar em OEA, que se chama Arthur Weintraub, que é hermano menor do ex-ministro de Educação, tipo que foi desastre na educação, mas que se foi trabalhar no Banco Interamericano, perdão, no Banco Mundial. Continuando con estos temas electorales y principalmente cómo continúa el lawfare en Ecuador, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazó el viernes los pedidos de ampliación y aclaración y dejó firme la sentencia contra el expresidente Rafael Correa, ¿no? Estamos hablando de una sentencia de 8 años, 5 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sí, ahí nuevamente, como venimos conversando, la otra gran definición político-electoral va a ser la situación de Ecuador. Cómo se resuelve la continuidad del gobierno de Lenín Moreno y la proscripción de Revolución Ciudadana, digamos, ¿no? El correísmo mantiene gobiernos locales, mantiene presencia en la Asamblea, y la estructura que heredó Lenín Moreno de Correa, con el sustento de la propia estatalidad, tiene que legitimarse electoralmente. Entonces, a futuro hay que ver si Lenin logra mantener una capacidad propia en términos políticos o si esa representación gira directamente hacia la derecha más empresarial, porque recordemos que Lenín Moreno se apoyó sobre esos factores de poder, pero manteniendo la propia estructura de la estatalidad, y en esa discusión incide mucho cómo se termina articulando la posible candidatura del correísmo, digamos. Si al correísmo lo dejan participar, todo indica que podría, de la mano de la erosión del gobierno, la crisis económica y sanitaria que está teniendo el gobierno de Lenín Moreno, a pesar de toda la estigmatización, a pesar de todo el lawfare, podría presentarse como una opción electoral válida para una gran mayoría. Bueno, se está discutiendo eso y ahí pesa una vez más la proscripción y la discusión sobre la institucionalidad misma del proceso. Veremos cómo evoluciona a futuro, pero bueno, es una vez más una nueva, digamos, fallo de la justicia ecuatoriana contra Correa, y veremos cómo evoluciona esta situación, porque recordemos que el binomio que planteó Correa con el nuevo candidato Andrés Arauz va a ser sustentado por una estructura política distinta, por otro partido por el que lograron presentarse. La legalidad de Revolución Ciudadana fue revocada y no pueden participar, y Correa, que iba a ser el vicecandidato, tampoco puede participar, y tuvieron que poner a otro vicepresidente. Esas son las condiciones de precariedad política donde los sectores populares de Ecuador tienen que sostenerse de cara a las elecciones a futuro. ¿Saben qué me hace acordar? Me recuerda algo de este juicio, de esta condena de Rafael Correa, el juicio contra Gramsci. En el juicio contra Gramsci, el fiscal Michele Isgro dijo una frase que se quedó para la historia, que dijo que defendió que el cerebro de Gramsci tenían que detenerlo de funcionar por 20 años. Y ahora un gobierno de Lenín Moreno hace con que Correa sea proscrito por 25 años. Superó incluso al fascismo de Italia. Impresionante. Rogelio, ya que está, contanos cómo andan las cosas en Brasil, qué hay de nuevo por allá. A última de lawfare de Brasília foi uma nova vieja denúncia de Lava Jato contra Lula e os fiscais de Curitiba, de la República de Curitiba, que não tem nada de republicana, denunciaram Lula por supuestos presuntos crímenes de lavado de dinheiro, e é impressionante. Odebrecht, isso, como todas as empresas em Brasil, creio que aqui na China e eu também, as grandes empresas têm a costume de financiar os institutos educacionais, culturais, incluso institutos de partidos políticos também. E Odebrecht hizo 4 donações ao Instituto Lula em dezembro de 2013, ou seja, Lula já estava fora
fuera de la presidencia casi 4 años y ahí la Lava Jato dijo que estas donaciones eran una forma disfrazada de coima para Lula, pero Lula ya fuera de la presidencia 4 años. Así que es una repetición de otras denuncias anteriores y lo que la defensa de Lula hicieron, más allá de refutar, de rechazar políticamente, que cobraron que este juicio, a causa no sea juzgada en Curitiba, que não tem nada a ver com Curitiba, é algo do Instituto Lula que está em São Paulo, bueno, e aí cobraram isto, que este juiz não seja conduzido por Curitiba. Vamos ver, Lula agora, depois do pronunciamento do 7 de setembro, se pôs um nome muito forte, assim como pré-candidato para 2022, muita gente entendeu, compreendeu sua mensagem como se fosse um lançamento de candidatura, mas não necessariamente. Pero o hecho que apareceu na encuesta essa semana põe Lula como o único que tem condições de bater a Bolsonaro em 2022. E mirar que Lula está censurado, não habla em nenhuma televisão, diário, nada, só usa suas redes sociais. Rogerio, y en este escenario te consulto cómo está Lula electoralmente, cómo se mantiene Lula a pesar de que, recordemos, está con prisión domiciliaria, no puede actuar políticamente. ¿Cómo aparece Lula en el escenario hacia las elecciones brasileñas? Não, uma correção. Lula não está em prisão domiciliária. Na verdade, Lula está com seus direitos suspensos, mas não está em prisão domiciliária. Na verdade, sua prisão foi revogada, né? Bueno, o processo sigue. Bueno, apareceu justo esta semana uma encuesta onde figura Lula como o único nome possível para bater a Bolsonaro em 2022. Lula está censurado, não habla em nenhuma televisão, nenhum diário entrevista a Lula, só usa as redes sociais do partido e suas próprias para falar a la gente, pero aún assim aparece empatado com Bolsonaro em intenções de voto tanto na primeira volta quanto em balotagem. No balotagem estaria empatado 41-41 com Bolsonaro. Assim que para a extrema direita e para a direita tradicional as luzes de alerta já estão começando a encenderse. Contanos un poquito más esto, ¿cuál es la condición de Lula? Bueno, Lula salió de la prisión por una orden que entendió que él no puede ser detenido, como dice la Constitución, sin que haya una condena definitiva. En portugués sería sin que haya ahora me olvidé cómo se llama el término jurídico, pero bueno, que no sin una condena definitiva no se puede ir a la cárcel. Y fue por eso que fue liberado. No está mucha gente, de hecho, hay una confusión. Mucha gente pensa que Lula está em prisão domiciliar, mas não, Lula está livre, está respondendo a las causas, mas está livre, não tem tobilleira, nada, está incluso participando ativamente de reuniões políticas, coisa que não poderia ser se estivesse detenido, mesmo em prisão domiciliar, assim que está falando muito com a prensa internacional. Nos últimos meses, falou com vários periodistas aqui de Argentina, de outros países também, da Europa. Bueno, está muito ativo politicamente, está com muita gana, está com a saúde muito boa. Muita gente se preocupa com isso, já é um tipo maior, com 70 e pico. Pero bueno, sigue muito ativo e será um nome importante, seja ou não seja candidato. Eu, personalmente, creio que Lula vai sair candidato, pero quizás não necessariamente como presidente, quizás como vice-presidente ou quizás como ao Senado. Pode ser ir ao Senado, que tendria um rol muito importante também para revertir tudo que a direita hizo desde 2016. Este mismo gobierno de Brasil, ¿no?, que hace estas cosas, es por ahí uno de los principales causales de la oposición dentro de Europa al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Federico, ¿cómo lo ves? Bueno, en esta semana se
conocieron algunos informes técnicos de impacto del hipotético acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se viene negociando hace décadas y que durante el gobierno de Macri obtuvo un preacuerdo que todavía no está confirmado porque eso tiene que ser ratificado en el caso del Mercosur por los parlamentos nacionales y en el caso de la Unión Europea por el Parlamento Europeo. Y básicamente las oposiciones a ese tratado son asimétricas. En los países latinoamericanos, del lado del Mercosur, si se quiere, la principal oposición tiene que ver con su impacto productivo. El Mercosur es básicamente un acuerdo productivo, un acuerdo entre la industria de San Pablo y la industria en la Argentina. Obviamente, con esto no quiero decir que el Mercosur no contemple los intereses de Uruguay y de Paraguay y que a su vez ellos sean actores, pero la base que permitió la naturaleza específica del Mercosur es ese acuerdo. Entonces, bueno, los industriales de un lado y del otro se verían afectados por el impacto de un acuerdo con estas características. En cambio, del lado europeo, las críticas al acuerdo tienen que ver con otra agenda, con la agenda más propia de la cuestión fundamentalmente ambiental, la protección de los productos primarios, sobre todo en Francia es muy importante la dimensión de la agricultura, la protección de esa producción, y entonces se constituye esta agenda asimétrica en cuanto a los cuestionamientos a este acuerdo. Está claro que la agenda ambiental en Europa es una agenda que tiene fuerte arraigo político. Se han constituido partidos con incidencia en la escena de cada uno de los países y a nivel europeo, digamos, está lo distinto. El Partido Verde, por ejemplo, en Alemania es un partido importante que no necesariamente puede conjugarse sus alineamientos en términos de izquierda o derecha, sino que la cuestión ambiental es un eje diferente que interpela a la política desde otro lugar. ¿Cómo va a evolucionar esto? Más allá de las especulaciones que podamos hacer, elegimos preguntarle a Mariana Vázquez, especialista en integración, profesora de la Universidad de Buenos Aires y participante también del Observatorio del Sur Global, sobre cómo serían los pasos y la mirada de la Unión Europea y estos cuestionamientos ambientales al acuerdo. Ahí hay varias cosas. El acuerdo lo cierra la Comisión Europea, que tiene un mandato de los Estados miembros de la Unión Europea para negociar X cosas de más o menos tal manera. El mandato es de la década de los 90. La Comisión cerró un acuerdo, en principio un acuerdo integral, económico, comercial y político. Si se mantiene de esta manera, los Estados miembros tienen para firmar ese acuerdo, entonces Francia puede decir no lo firmo. Si hay otro escenario que pasó en otros acuerdos, que es que la Comisión logra dividir el acuerdo en dos, lo político por un lado, lo comercial por el otro. Como los estados ya no tienen soberanía sobre la política comercial de la Unión Europea, en ese caso sí los ejecutivos tienen que firmarlo, pero no va a los parlamentos nacionales. En cualquier caso, tienen que tomar el paquete cerrado, no hay posibilidad de renegociación. Para que haya renegociación sería un proceso donde los estados tendrían que darle nuevo mandato a la Comisión, o sea, es absolutamente inviable. Entonces ahí hay dos preguntas. Macron lo debe saber, o realmente se opone al acuerdo, más allá de sus argumentos, y no lo va a firmar, o está haciendo campaña porque ese acuerdo va a ser rechazado por gran parte del electorado, entonces en algún momento van a encontrar alguna ingeniería técnica donde habrá alguna cosa en la implementación del acuerdo que la Comisión diga, bueno, sí, vamos a crear una comisión de supervisación de que estén bien cuidados los arbolitos de la Amazonia. Entonces Macron va a decir, bueno, ya está, ya me dieron las garantías de que vamos a disciplinar a los feos, sucios y malos de Sudamérica, firmo. Esa cláusula nunca se va a implementar, la comisión de supervisación va a ser una truchada,
pero van a tener un argumento para, entre comillas, engañar al electorado. Eso es lo que yo pienso. Hoy aparentemente hay muchas oposiciones en la opinión pública europea, en algunos países más que en otros, y sigue creciendo. Entonces no pueden salir a decir qué bonito esto, lo vamos a firmar así como así, porque el costo aparentemente parecería ser bastante alto. Lo que se ha conocido en esta semana es un nuevo informe que básicamente ratifica estos cuestionamientos, sobre todo franceses, a lo que sucede en la Amazonia en Brasil. ¿Cómo va a evolucionar esto? Es difícil de saber, porque ese acuerdo es parte de un conjunto de realineamientos también a nivel económico y geopolítico, y es difícil de saber en esta particular situación del Mercosur cómo eso va a evolucionar. Está claro que el gobierno de Bolsonaro, con Uruguay ahora gobernado por la derecha y Paraguay alineado con la estrategia de la apertura, presiona muy fuertemente sobre la Argentina, que queda en minoría, para imponer la constitución de este acuerdo. En el caso de la Argentina, yo creo que va a intentar ganar tiempo para ver cómo se reacomodan las fichas y en todo caso ver si se puede rediscutir los términos de este acuerdo, si se puede patear la pelota fuera de la cancha o si va a terminar aceptándolo, lo cual implicaría serios daños al interior de la estructura productiva argentina. Pero bueno, va a depender un poco de cómo evolucione, a mi juicio, la situación en América del Sur, con lo que mencionábamos, las elecciones que se vienen por delante y cómo cambia la correlación de fuerzas. Y en esta disputa por la nueva Organización del Comercio Mundial es global, ¿no? O sea, por un lado tenemos este acuerdo Mercosur-Europea. Por el otro lado, esta semana misma estuvo la Unión Europea negociando con China un tratado de inversiones que supuestamente debería firmar para fines de este año. Y a la vez está el conflicto entre China y Estados Unidos, ¿no? Digamos, este conflicto sobre quién controla el nuevo mercado internacional, y una parte importante es sobre las transacciones online, ¿no? Las transacciones que se dan en Internet. Ahora el gobierno estadounidense ayer directamente va a prohibir que en Estados Unidos se realicen transacciones económicas a partir de WeChat, ¿no? De la plataforma china. E incluso va a prohibir la descarga y utilización, no la utilización, pero sí la descarga y el tránsito de datos a través de TikTok, ¿no? O sea, no va a ser crimen tener el TikTok, pero básicamente usarlo va a ser imposible. Entonces eso está llevando esta disputa hegemónica por lo político y por lo económico a un plano digital, por decirlo así, ¿no? Dentro de la Internet. Y esto tiene que ver con la manera en que cada uno de estas grandes potencias trabaja en relación con sus propias empresas, ¿no? Digamos, en este caso Estados Unidos está saliendo a defender su propia industria tecnológica, ¿no? Defendiendo a Silicon Valley, defendiendo a Facebook y a Twitter, está acabando abiertamente con el gran competidor que tiene en este momento, que es la red TikTok, ¿no? Digamos, participando activamente en la defensa de esta empresa. Más allá de defender la idea del libre cambio, de la empresa, además, esa empresa es libre mientras que sea estadounidense, ¿no? Digamos, el resto no lo es tan así. Se ve más que nunca claro que en este proceso de recomposición geopolítica hay un escenario clave que es la geopolítica del conocimiento. Porque estas empresas, como bien vos decías, inciden en una dimensión estratégica, que es el giro que ha tenido el capitalismo en los últimos tiempos a partir de la digitalización y el peso que tienen las redes sociales, ya no como instrumento de comunicación, sino en la propia constitución de nuestra subjetividad y nuestras comunicaciones, que en el marco de la pandemia eso se ha profundizado exponencialmente. Entonces, se trata de un giro con un tipo de empresas cuyo vínculo y sostén por parte del gobierno norteamericano ha sido claro desde el principio. El salto que pegaron empresas como Facebook o Google no podrían entenderse por la propia dinámica del mercado. No es que a mucha gente le empezó a gustar, sino que recibieron fuertes inversiones por parte del presupuesto norteamericano
para el desarrollo tecnológico, para la inserción, y luego en lo que es la arquitectura del manejo de datos, Big Data, para fines claramente políticos. Ahí están las investigaciones vinculadas con Cambridge Analytica, y cada 2x3 se reúnen estas empresas, ¿no? Que se denominan con la sigla GAFA, ¿no? Que son Google, Amazon, Facebook y Apple, las principales empresas tecnológicas que manejan el desarrollo de la geopolítica del conocimiento de datos, para acordar los términos en que el propio sistema político norteamericano puede regular en parte la acción de estas empresas. Bueno, la expansión global de estas empresas forma parte de una dinámica que en parte controla Estados Unidos y en parte no controla Estados Unidos, porque eso también hay que decirlo, pero lo que sí está claro es que del otro lado no es admisible que del otro lado emerjan y se constituyan jugadores que tengan esa misma capacidad de influencia sobre el manejo de datos agregados, la Big Data, digamos, del mundo occidental por parte de actores no occidentales, y básicamente todo el influjo que tiene sobre la conformación de la subjetividad, porque a través de estas empresas se conforman los modos en que uno consume, en que uno se relaciona con el otro, y ahí hay un caudal de información y de capacidad de incidencia sobre las conductas de las personas enormes. Hay muchas teorías que discuten eso, y está claro que no es mecánica, digamos, no se trata de que las personas son robots manejadas por las redes sociales, pero está claro que las formas de conversar, de hacer política, de entender el mundo, están muy permeadas por la lógica de las redes. No es que las redes son una forma más de conocimiento, sino que impregnan a la política de una dinámica particular que retroalimenta, si se quiere, todos estos fenómenos, por ejemplo, de la nueva derecha, digamos, ¿no? Del tema de la violencia, de la segmentación de los públicos en cuanto a vivir en un universo donde todo te parece parecido a lo que te gusta a vos, porque el algoritmo te lleva a eso, y las implicancias que eso tiene respecto a la forma de socialización es una característica propia de esta dinámica de las redes, que tiene potencialidades y enormes peligros, y creo que ahí también se juega mucho del porqué del no dejar la expansión de estas empresas chinas en Occidente. Obviamente está la dimensión comercial y económica, que eso está clarísimo, pero me parece que también acá hay una cuestión más de fondo, que es la implicancia que tiene el modo en que las redes hoy co-constituyen nuestra propia subjetividad y nuestra propia acción en el espacio público, y eso es muy delicado para la construcción del poder y la legitimidad política, y dejarlo en manos de una potencia emergente como China, donde las empresas tienen mucho más participación estatal incluso que en Occidente, es obviamente un peligro estratégico que tanto la Unión Europea como Estados Unidos no están dispuestos a correr. Exactamente, es fundamental, porque muchos discuten, ¿no? Digamos, cuál es el peso de una empresa donde se distribuyen videos de 15 segundos de gente bailando, ¿no? Digamos, y al cabo TikTok por ahora es básicamente eso. Pero lo impresionante de TikTok es el crecimiento que ha tenido en este tiempo como una plataforma alternativa de contenidos alternativos a lo occidental. Y eso discute el control que se tiene sobre la narrativa desde Occidente. Por ahora son videos de baile, pero en cualquier momento puede cambiar hacia otro tipo de contenido. Recordemos que Facebook para estas elecciones en Estados Unidos impuso una veda electoral, ¿no? Dijo que de pronto, por decisión de la empresa, 2 semanas antes del 3 de noviembre no van a publicar avisos políticos de los partidos, ¿no? Algo que el proceso electoral estadounidense no tiene, digamos, uno puede hacer propaganda el mismo día de las elecciones. Sin embargo, Facebook lo aplicó de manera unilateral. O Twitter, que directamente decide nombrar a algunas empresas de medios como a este grupo de medios lo sostiene el gobierno ruso, a este grupo de medios lo sostiene el Estado chino o el Estado indio, digamos, anuncia cuáles medios son mantenidos por el Estado, salvo que sean medios nacionales estadounidenses. En ese caso, qué sé yo, la Radio Europa Libre no dice que sea mantenida por el Estado, o la radio pública estadounidense tampoco figura con esas leyendas, ¿no? Entonces es una forma también de enmascarar el control que se tiene sobre la narrativa de los hechos. Lo interesante también es la respuesta china a esto, ¿no? Digamos, por un lado Estados Unidos poniendo estos controles, poniendo estas limitaciones, y la respuesta china a esto es
por un lado, primero, si quieren comprar TikTok, si lo quiere comprar alguna empresa estadounidense, la primera resolución que pasó el gobierno chino es que se compre la empresa, pero sin el capital intelectual, ¿no? Sin los algoritmos que hacen a la red social tan importante. Digamos, eso como que debería quedar como un activo estratégico chino, quedaría en China, ¿no? O sea, se la entregaría a la empresa, pero sin eso. Y por otra, esta semana el gobierno chino pasó una resolución decidiendo que todas las empresas, o sea, la mayoría de las empresas chinas tienen capital público, ¿no? Digamos, de parte del gobierno nacional, los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales, pero aún así dentro de las empresas privadas se les va a requerir un porcentaje de los miembros que sean partidarios del Partido Comunista Chino, ¿no? Digamos, ejercer una especie de control ideológico sobre las empresas que sean netamente privadas. Entonces, de esa manera se va a garantizar el Estado la resolución de los planes quinquenales, de digamos, mantener los objetivos que se ha puesto el gobierno de Xi Jinping a cumplir en los próximos 50 años, ¿no? Digamos, porque el planeamiento chino va para largo. Entonces, tenemos un modelo estadounidense donde el Estado sale a defender las decisiones de las empresas privadas y el mantenimiento de esas empresas privadas, y por el otro lado el Estado chino, donde el Estado toma las riendas de las empresas privadas y las regula y las mantiene en caja, digamos, a partir de lineamientos no solo políticos, sino también ideológicos, ¿no? Dos modelos en disputa en este momento para ver cuál va a ser el escenario que venga en los próximos años, ¿no? Me parece interesante esto que se plantea, yo insisto con el punto anterior, sobre cómo es una disputa en la propia configuración de la política, de lo que vos decías del discurso y la narración, porque uno tiende a pensar que la política circula por el sistema político, por los actores sociales, digamos, la calle, y por los grandes medios de comunicación. Y no está acostumbrado a pensar en que las redes sociales son un escenario de la política. Pero sin embargo, se comprueba que la mayor parte de las noticias la gente las consume a través de las redes y que las opiniones políticas, la mayor parte de la gente las expresa a través de las redes, lo cual no quiere decir que se haya sustraído, no estamos en la Matrix, no estamos diciendo esto, pero el campo político progresista en el mundo le cuesta asumir la realidad de que la subjetividad de las personas está permeada por la lógica de las redes. No es que uno hace política en el sistema político o hace política en la calle o incluso va a los medios y luego eso lo comunico en Twitter y es como un lugar donde yo expreso lo que sucedió en otro lado. No, es al revés. El modo en que se configura la dinámica del entendimiento del mundo, las claves de la política en las redes, son las que configuran después la lógica de la acción política en los medios o incluso en la dinámica de la política social o en el propio sistema político. Yo creo que es tendencialmente hegemónico la dinámica que tienen las redes en ese sentido. No es que la política se haga en Twitter, pero el modo de entender la comunicación, la narrativa y la dinámica en las redes sociales cada vez impregna más a toda la dinámica de la política en los otros escenarios, y eso está poco reflexionado por parte de los sectores populares y del progresismo en general, y muy claro en el poder económico y político en Estados Unidos, y Trump es el emergente en parte de eso. Quiero agregar solo una frase. La tierra de la libertad y de los libres no aguantó un TikTok. Muy bien, una excelente forma de resumir el tema y de dar conclusión a este podcast. Vamos a tener una semana llena de notas nuevas en el observatorio para que todos veamos y seguiremos viéndonos en los diálogos que tenemos cada 15 días desde el observatorio y que terminamos por esta semana. Un gusto haber charlado con ustedes, Federico y Rogerio. Hasta la próxima, gracias.